Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Jehová pensará en mí. El Señor piensa en mí. Señor, por favor, piensa en mí. Él sí que piensa en mí, pero la solución no llega rápidamente. ¿Cuál es la razón? Dios está viendo sufrir a David mientras Saúl lo persigue. Y está viéndolo todo, pero el sufrimiento no dura mucho porque no piensa en David, sino que es porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de las personas. Dios lo piensa, pero los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los de las personas. El camino también es alto. Por eso Dios mueve de esta manera la vida humana dentro de sus pensamientos. Y mis pensamientos y los pensamientos de Dios son diferentes. Podríamos pensar que después de que David sufriera así durante aproximadamente un año, ya terminaría. Pero Dios lo hizo sufrir por un periodo de tiempo muy largo. Aún así, es porque Dios tiene un pensamiento largo y pensamiento diferentes. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Miremos Isaías capítulo 55. Isaías 55. ¿De verdad Dios estará pensando en mí? Claro que sí. Sin embargo, los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios son diferentes. Veamos capítulo 55, versículo 8, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de las personas son muy diferentes. Y así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios están en un nivel mucho más alto que los pensamientos humanos. Por eso, el camino en el que piensa Dios y el camino en el que piensan los humanos son diferentes. Según mi pensamiento, sería bueno tomar este camino, pero a los ojos de Dios es mejor ir por este otro camino. Aunque es difícil, ese camino es mejor. Pero nosotros decimos, ¿por qué Dios? Yo quiero ir por este camino. No, no vayas por ese camino, ve por este camino. Pero este camino es un camino de sufrimiento, pero me lleva por ese camino. Pero si vemos después, ese fue el mejor camino. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quiero, quiero este camino en mi vida, pero Dios no me da este camino, sino que me da otro camino. Y según mis pensamientos, me parece mejor este camino y ya me lo permite, pero Dios tiene otras ideas. Y nuestros pensamientos son diferentes y los pensamientos de Dios son de muy altas dimensiones. Él lo ve todo lo que puede ocurrir y marca el camino en la vida. Así que no te decepciones aunque las cosas no salen como deseas. Por eso, cada camino es diferente. Esa persona camina así, pero mi camino es distinto. Isaí tenía 8 hijos, pero el camino de David era diferente al de sus 7 hermanos mayores. Y los 7 hermanos mayores viven generalmente cómodamente, pero la vida de David está muy torcida y su camino es complicado. El Señor piensa, pero el camino y el rumbo son completamente distintos. Y Jacob tiene 12 hijos, y aunque los demás hermanos viven cómodos, José es el único cuya vida es miserable. Y Dios tiene pensamientos sobre cada uno de nosotros. Pero Dios piensa en mí, por favor. Pensamos así, ¿no? Y Dios, por favor, guíame por este camino. Esa es mi opinión. Los pensamientos de Dios son mucho más profundos que los de los humanos. Miremos en Salmos 92, versículo 5. 92, 5.
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Lo que Dios hace es grandioso, y su escala es grande. Muy profundos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son muy profundos. De modo que los necios no saben y los insensatos no entienden. Los impíos brotan como la hierba, y todos los que practican la iniquidad florecerán, pero perecerán para siempre. Los malvados son como la hierba. La hierba crece muy bien, ¿no? Y crece rápidamente, pero después de un tiempo todo se corta. Que algo vaya bien por un momento no significa que sea bueno. Solo porque estés prosperando por un corto tiempo no es un buen camino. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Los impíos son como la hierba y los justos son como las palmeras. Crecerá como el cedro del Líbano. Es un árbol de plantación de palmeras y cedros. Las raíces de la palmera descienden entre 150 y 200 metros y no muere aunque todo lo demás muera. Y crece lentamente pero constantemente. Dios no tiene prisa. Por eso, los justos son como la palmera y como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Así que no, no os desilusionéis, porque no sea según mi juicio, ¿no? Y mis pensamientos. Porque el juicio de Dios es mucho mayor. Aquí en Salmos 36, Salmos 36, versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. En este pasaje se dice que el juicio del Señor se refiere al abismo grande, ¿verdad? ¿Qué significa que el juicio de Dios es abismo grande? El mar es muy ancho, ¿no? Muy amplio. Dios tiene pensamientos muy amplios y de buen juicio. Y el juicio de Dios es amplio y profundo como el mar. Por eso, los pensamientos de Dios son exactos. La gente tiene mentes y corazones estrechos y sus pensamientos son superficiales. Por eso se producen muchos errores de juicio. Debido a que Dios es tan ancho y amplio como el mar y como el cielo, Dios toma todo en consideración. Y debido a que el juicio de Dios es amplio y profundo, no hay error en ningún caso. Por eso, en estas situaciones, Dios piensa cuál es el mejor camino para guiarnos y nos lleva al mejor camino según su juicio. Por lo que debemos aceptar eso con un corazón diciendo amén. Por favor, piensa en mí y solo piensa en mí. De verdad, estoy teniendo este tipo de problema. Él está pensando en mí.